Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Yo soy Kevin López y hoy les voy a hablar sobre la figura de Rigoberta Menchú y su aporte a la memoria histórica. Pues bien, fue distinguida con el Premio Nobel de la Paz en 1992 por su trabajo en favor de los derechos de los pueblos indígenas y por su papel en la búsqueda de reconciliación étnica y social. Ha sido una de las voces más visibles en la denuncia de las violaciones a todos los derechos humanos y en la reivindicación de los pueblos indígenas de Guatemala durante y después del conflicto armado interno que surgió en 1960 a 1996. Pero para saber de quién estamos hablando, debemos de conocer su historia. Pues bueno, Rigoberta Menchú nació en 1959 en una comunidad maya quiché del altiplano guatemalteco. Su activismo comenzó en la defensa de los campesinos y las comunidades indígenas frente a la represión estatal y los despojos de tierra. Por su denuncia internacional y su trabajo a favor de los derechos humanos, obtuvo reconocimiento global, incluido el Premio Nobel de la Paz en 1992. En el plano institucional, participó en iniciativas internacionales sobre el pueblo indígena y fue designada en distintas ocasiones como referente y portavoz de causas indígenas. Bien, Rigoberta Menchú y su papel en la construcción de la memoria. La difusión internacional de las experiencias de Menchú se aceleró con la publicación de su testimonio narrado a la antropóloga Elizabeth Burgos, el libro conocido en español como Me llamo Rigoberta Menchú, y así me nació la conciencia. Funcionó como un documento de denuncia que dio visibilidad internacional a la represión contra comunidades indígenas en Guatemala y contribuyó a sensibilizar sobre el carácter sistemático de la violencia. Asimismo, su historia operó como testimonio colectivo. Menchú siempre ha subrayado que el relato representa también la experiencia de su pueblo y de otras comunidades mayas. Ahora, qué controversia, ¿verdad?, sobre la veracidad del testimonio. A lo largo de los años surgieron debates sobre la veracidad de algunos detalles del testimonio de Menchú. El investigador David Stoll publicó crítica señalando discrepancias en ciertos pasajes y cuestionando la precisión factual de algunos episodios. La discusión alcanzó resonancia mediática y académica, planeando preguntas sobre los límites del género testimonio, la autoría y la representación colectiva frente a la exigencia de verificación de documentos. Diversos analistas y defensores han respondido que aunque algunos detalles personales pueden haber sido relatados con licencia narrativa o resumidos por la dinámica del testimonio y la mediación de quien lo registró, el núcleo ético-político del libro, la denuncia de la represión y la violencia contra pueblos indígenas, permanece respaldado por la documentación de comisiones y organismos de derechos humanos. Ahora, ¿qué aportes de Rigoberta Menchú a la memoria histórica? Pues bien, vamos a ver 4 aportes que ella ha hecho. Pues 1, la visibilización internacional de las violaciones y de la voz indígena. Su figura y su testimonio llevaron al público internacional relatos que hasta entonces estaban más aislados, lo que contribuyó a la comunidad internacional prestar atención sobre Guatemala y sus víctimas. Bien, la simbolización del sufrimiento colectivo y de la resistencia. Menchú se convirtió en un símbolo de experiencia indígena en el conflicto. Más allá de disputas sobre detalles, su imagen permitió situar a las comunidades mayas como sujetas de derechos y memoria, no solamente como números estadísticos de guerra. 3. Impulsó a procesos de memoria y a mecanismos internacionales. La presión y la visibilidad generada por activistas como Menchú contribuyeron a fortalecer la demanda de investigaciones, comisiones y reformas. Por ejemplo,
la CEH, y otros procesos que buscaron aclarar responsabilidades y documentar masacres. La CEH subrayó la necesidad de recordar a las víctimas como base para la reconstrucción de la identidad nacional. 4. Promoción de derechos indígenas y políticas públicas. Tras su reconocimiento internacional, Menchú también fue interlocutora en foros multilaterales y en procesos de reivindicar la multiculturalidad y los derechos colectivos, ayudando a instalar en la agenda pública conceptos que antes eran marginales en la política guatemalteca. Ahora bien, mi reflexión crítica de las causas de por qué su figura trascendió. Pues bien, el contexto de violencia estructural y el carácter masivo y étnicamente dirigido a la represión creó condiciones en las que el testimonio personal podía transformarse en evidencia política. También la efectividad del género testimonio, pues la narrativa personal, testimonio oral, biográfico, ha probado ser un instrumento potente para llevar tragedias locales al plano internacional. También las redes de solidaridad internacional, ONG, medios y organismos internacionales amplificaron la voz de Menchú, conectando la denuncia con mecanismos de presión y reconocimiento como el Nobel. Ahora, ¿qué consecuencias tuvo en el impacto en la memoria histórica y la política? Pues bueno, la memoria social reforzada. Su figura ayudó a arraigar en la memoria pública nacional e internacional los crímenes cometidos contra comunidades indígenas, lo que facilitó posteriores procesos de reconocimiento y demanda de justicia. También la polarización y debate historiográfico. La controversia sobre elementos del testimonio generó debates valiosos sobre metodología, fuentes y la relación entre verdad histórica y memoria política. Pero también abrió la puerta a relecturas críticas del testimonio como género y de rol de intermediarios, por ejemplo, los antropólogos y editores. Limitaciones prácticas. Si bien la visibilidad internacional presionó por justicia muchas estructuras profundas, desigualdad, acceso a tierras, impunidad, persistieron. Por eso el aporte de Menchú es necesario, pero no suficiente para resolver los problemas estructurales del país. ¿Cuál es mi reflexión final sobre el impacto en Guatemala que tuvo Rigoberta? Rigoberta Menchú es, sin duda, una figura compleja y pluribante, ícono internacional en la lucha indígena, portavoz de injusticias colectivas y sujeta a debates académicos sobre la producción y veracidad del testimonio. En mi opinión, su mayor aporte en la memoria histórica guatemalteca no reside únicamente en la literalidad de cada detalle de su biografía, sino en la capacidad de transformar el dolor local en una demanda global de justicia y en hacer visible para audiencias que de otra forma habrían ignorado el conflicto, la dimensión étnica de la violencia. La polémica sobre ciertos pasajes de su relato debe leerse con cuidado. Cuestionar datos puntuales no anula el testimonio social ni evidencias acumuladas por comisiones, investigaciones y testimonios múltiples que confirman la existencia de políticas estatales de represión que afectaron mayoritariamente a pueblos indígenas. Por lo tanto, Menchú contribuyó decisivamente a Guatemala. Enfrentará, aunque incompletamente, su pasado, y su legado debe servir como punto de partida para fortalecer la memoria, la verdad, la justicia, como para impulsar lo que son las políticas, pero políticas concretas que atiendan las causas estructurales del conflicto: tierra, discriminación y exclusión. Muchas gracias. Yo soy Kevin Estuardo López Fuentes y esto fue Rigoberta Menchú.